El dogma central se divide en la replicación, transcripción y traducción. La replicación es la síntesis de DNA a partir de DNA, la transcripción es la síntesis de RNA a partir de DNA y la traducción es la síntesis de proteínas a partir del RNA mensajero. Las bases están compuestas de hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y carbón. En el ADN las bases es adenina, guanina, timina y citosina. En el RNA en lugar de timina está el uracilo. Ahora si unimos un azúcar con una base vamos a tener el nucleócido, y si al nucleócido lo unimos con un fosfato o dos fosfatos o el número de fosfatos que sean, tenemos los nucleótidos. El DNA y el RNA están compuestos de nucleótidos. La adenina y la guanina van a ser purinas y van a tener dos anillos. Las pirimidinas van a ser citosina, uracilo y timina y van a tener un anillo. La diferencia entre adenina y guanina es que la adenina tiene un grupo amino en la posición 12. La diferencia entre timina y uracilo es que la timina tiene un grupo metil. Y la diferencia entre citosina y uracilo es que la citosina tiene un grupo amino en la posición 12. Sí, cuando decimos el carbono 1, eso quiere decir el carbono de la base, pero si decimos el carbono 1', entonces nos estamos refiriendo al carbono de la ribosa o de la deoxirribosa. En el carbono 1 de la ribosa está unido con la base. En el carbono 2 se va a decidir si el azúcar es ribosa o deoxirribosa. La ribosa tiene un hidroxilo en el carbono 2 y la deoxirribosa tiene un hidrógeno, por eso es deoxirribosa, porque se le quitó el oxígeno. El carbono 3' de la ribosa o de la deoxirribosa va a tener un grupo hidroxilo que se va a unir con el carbono 5, que va a tener un grupo fosfato del siguiente nucleótido. Ahora, en el DNA, la adenina siempre se une a la timina y forman dos puentes de hidrógeno. Si en lugar de DNA tenemos RNA, la adenina se une con uracilo y igual son dos puentes de hidrógeno. Y si es citosina, la citosina siempre se une con la guanina y forman tres puentes de hidrógeno. Es más difícil separar una cadena de doble DNA que tiene más porcentaje de guanina y citosina a una que tiene mucho porcentaje de timina y adenina, porque es más difícil romper los puentes de hidrógeno entre guanina y citosina que los de timina y adenina, porque los puentes de hidrógeno entre guanina y citosina son 3. Aquí se puede ver que este es el carbono 1', el 2', 3', 4' y 5' de la deoxirribosa. El 1 está unido a la base, el 2, aquí es nada más hidrógeno, entonces es deoxirribosa. El 3 tiene un grupo hidroxilo, pero no está el grupo hidroxilo porque se unió al fosfato del carbono 5 del siguiente nucleótido. Aquí el carbono 5 tiene el grupo fosfato que se une al grupo hidroxilo del carbono 3' del nucleótido previo. La ley de Chargaff, esto solo aplica cuando es una doble cadena de DNA. Si tenemos, aquí tenemos por ejemplo X número de adeninas contando esta cadena de DNA más las adenas que están en esta cadena de DNA, este número X va a ser igual al número de timinas que vamos a tener, porque la adenina siempre se une con las timinas. Entonces, aunque aquí tengamos por ejemplo 5 adeninas y aquí 3 adeninas, esas son 8 adeninas. Si aquí hay 5 adeninas, entonces de este lado van a haber 5 timinas, y aquí que habían 3 adeninas, aquí van a haber 3 timinas. Entonces el número de timinas igual va a ser 8, va a ser igual al número de adeninas, y el número de citosinas va a ser igual al número de guaninas. Entonces si decimos, por ejemplo, hay 10% de guanina y queremos saber cuánto hay de timina, si hay 10% de guanina, sabemos que hay el mismo número de guaninas que de citosinas, entonces va a haber 10% de citosinas. Entonces tenemos 20% que está compuesto de guanina más citosina, y ahora nos queda un 80% que está compuesto de timinas y adeninas, y como hay la misma cantidad de timinas y adeninas, entonces va a ser la mitad y la mitad, entonces van a haber 40% de timinas y 40% de adeninas. Ahora, si tenemos una doble cadena de DNA que tiene 15% de adeninas, sabemos que hay 15% de timinas, entonces en total entre adeninas y timinas tenemos 30%, entonces el total entre citosina y guanina es 70%, la mitad es para citosinas y la mitad es para guaninas, es 35% de citosinas y 35% de guanina. La replicación ya dijimos que es cuando pasamos de DNA a DNA.
La DNA polimerasa alfa, que es la enzima que se necesita para la replicación del DNA, fue descubierta en 1781 por el doctor Pedro Lamont, comunicado por Paul Samenick, el descubridor de los ribosomas. Cuando hacemos la replicación, es distinta si es en un eucariote, en una célula del humano, o en un procariote, en la célula de la bacteria. Para empezar, la célula de la bacteria, su DNA es circular, a diferencia del de los eucariotes, y aquí cuando se separa la doble cadena de DNA, esto se llama una horqueta. En los procariotes solamente va a haber una horqueta y ahí se empieza la replicación. En los eucariotes, como hay muchísimo más DNA y no está circular, van a haber varias horquetas, o sea, varios puntos en donde se empieza a abrir el DNA. En la replicación, este es el DNA de donde vamos a sintetizar. Siempre las células hijas, o sea, este es el DNA de la célula madre, las células hijas se van a quedar con una copia del DNA original y con una copia del DNA nuevo, de la nueva cadena que se está sintetizando. En la replicación, la primera enzima va a ser la helicasa, que es la que va a estar separando a las dos cadenas. Luego van a estar unas proteínas que se unen a cada cadena, que evitan que las cadenas separadas se vuelvan a pegar. Después, conforme la helicasa va avanzando, se va a sintetizar el DNA a partir de la DNA polimerasa, pero para eso vamos a necesitar poner un primer de RNA antes y luego a partir de eso ya continúa la DNA polimerasa. Otra enzima que vamos a necesitar va a ser la topoisomerasa. Esta evita que cuando se esté separando el DNA, o sea, si tenemos un hilo y lo hacemos así, lo vamos a enrollar para adelante, aunque aquí lo estemos separando. Entonces, igual, conforme la helicasa va separando, para acá se va enrollando el DNA, entonces la topoisomerasa lo va a cortar, desenrolla el DNA y lo vuelve a pegar. Ahí luego la ligasa va a unir los fragmentos de Okazaki, que ahorita los vamos a ver. Los fragmentos de Okazaki es porque la DNA polimerasa siempre sintetiza en una dirección. Vamos a decir que este es el extremo 3' y este es el extremo 5' del DNA de la cadena de arriba. Este es el 3' y este es el 5'. O sea, aquí está el carbono 3 de la ribosa y aquí está el carbono 5 de la ribosa. Su complementaria va a ser antiparalela, o sea, si este es el 3', este va a ser 5' y entonces este va a ser 3'. La DNA polimerasa que está sintetizando lo que está en negro, esta cadena y esta cadena, vamos a decir que lee el DNA de 3' a 5', pero sintetiza de 5' a 3', o sea, está leyendo en esta dirección porque lee de 3' a 5', pero la cadena que está sintetizando, esta la vamos a leer, o sea, esta se llama 5' a 3'. Ahora en la cadena de abajo, como dijimos que este es el extremo 5' y este es el extremo 3', entonces la DNA polimerasa lee en esta dirección, porque tiene que leer de 3' a 5'. Pero igual, las cadenas que está sintetizando van a ser 5' a 3', porque son antiparalelas con el DNA que se está leyendo. Ahora aquí, supongamos que en esta horqueta nada más la helicasa ha llegado hasta aquí, o sea, esto es lo único que está abierto de DNA de aquí a acá, es lo único que está abierto. Entonces, si nada más tomamos la mitad de la horqueta, supongamos aquí llega la DNA polimerasa y tiene que leer de 3' a 5', ya dijimos que este extremo es 3', este extremo es 5', entonces lee de 3' a 5', o sea, camina en esta dirección, pero la cadena que está sintetizando es 5' a 3'. Y conforme la helicasa va abriendo más DNA, la DNA polimerasa va avanzando y va sintetizando así, pero esta cadena es una cadena continua, a diferencia de si seguimos tomando nada más la mitad de la horqueta, en la cadena de abajo dijimos que este es el extremo 5' y este es el extremo 3' de la cadena que estamos leyendo. Entonces tenemos que leer de aquí para acá, porque tenemos que leer de 3' a 5'. Entonces la DNA polimerasa camina así, lee de 3' a 5', y la cadena que está sintetizando va a ser de 5' a 3'. Entonces, por ejemplo, aquí, cuando la helicasa nada más había abierto el DNA hasta aquí, entonces llega la DNA polimerasa, lee de 3' a 5' y sintetiza la negra de 5' a 3'.
pero conforme se va moviendo la helicasa, eso va abriendo más DNA, o sea, va separando las cadenas de DNA, pero esta enzima dijimos que solo puede leer de 3' a 5', entonces si ya sintetizó aquí, no se puede regresar y sintetizar así, tiene que llegar otra enzima que lea igual de 3' a 5', entonces ahí vamos aquí, ya se movió la helicasa, ahora podemos sintetizar a partir de este DNA nuevo que se acaba de separar, y va a ser igual de 3' a 5' la leída. La síntesis de esta cadena va a ser de 5' a 3' igual que esta, pero aquí ya se generó un fragmento de Okazaki, porque dijimos que la DNA polimerasa siempre lee de 3' a 5'. Y luego igual si seguimos abriendo el DNA, ahora aquí llega otra DNA polimerasa que igual lee de 3' a 5' y sintetiza una cadena negra de 5' a 3'. Pero aquí en la cadena de abajo se están haciendo fragmentos de Okazaki, porque cada vez que se abre el DNA tiene que venir una nueva DNA polimerasa que empiece a partir de donde está la helicasa. Finalmente esos fragmentos, que son los fragmentos de Okazaki, se van a unir por la DNA ligasa. Ahora en la otra mitad de la horqueta va a ser al revés. Supongamos que la helicasa nada más ha abierto de aquí hasta acá, en donde está esta primera cadena de DNA. Dijimos que la DNA polimerasa lee de 3' a 5', entonces va a leer en esta dirección y va a sintetizar de 5' a 3'. Esta cadena en negro es de 5' a 3'. Pero conforme la helicasa se va abriendo, ahora tenemos más DNA que tenemos que sintetizar, pero igual la DNA polimerasa no se puede regresar y hacer esto. Tiene que venir otra nueva molécula, enzima de DNA, que igual lee de 3' a 5' y va a sintetizar esta nueva cadena de 5' a 3'. Y luego igual conforme se va abriendo el DNA, o sea, conforme va avanzando la helicasa, tiene que venir otra DNA polimerasa, empezar a partir de donde está la helicasa y sintetizar así hasta que se encuentre con la cadena previa que ya se había sintetizado. Entonces ahora aquí los fragmentos de Okazaki están en la cadena de arriba, a partir de la cadena de arriba. En la mitad derecha de la cadena de arriba es una cadena continua la que se está sintetizando, y en la cadena de abajo, de la mitad derecha de la horqueta, se están haciendo los fragmentos de Okazaki. Ahora en la otra mitad de la horqueta, del lado izquierdo, en la cadena de arriba que se está sintetizando, se están haciendo los fragmentos de Okazaki. Y en la cadena de abajo, del lado izquierdo de la horqueta, es una cadena continua, porque aquí dijimos, este es el extremo 3' y este es el extremo 5'. La DNA polimerasa lee de 3' a 5', y la cadena que está sintetizando es de 5' a 3', pero aquí, conforme se va abriendo la helicasa, pues la DNA polimerasa se puede seguir así, porque siempre está leyendo de 3' a 5'. Ahora ya dijimos la topoisomerasa, conforme va avanzando la helicasa, pues el DNA se va enrollando, entonces la topoisomerasa tiene que cortar el DNA que se está súper enrollando, lo corta, se desenrolla y lo vuelve a pegar. Ahora la DNA polimerasa, dijimos lee de 3' a 5', sintetiza de 5' a 3', pero la DNA polimerasa siempre cada nucleótido que pone lo revisa, y esa revisión es de 3' a 5', o sea, opuesta a la actividad de síntesis. Ahora en el siguiente video vamos a seguir con la transcripción, que es pasar de DNA a RNA.